buenos días a todos. Que se oiga una multitud de miles. ¿Le podemos dar un aplauso muy fuerte a nuestro buen Dios? Gracias a Dios porque me da nuevamente la oportunidad de compartir la palabra. Es para mí un privilegio siempre el compartir la palabra del Señor. Muy bien. Los que están muy contentos digan amén. ¿Cuántos tienen bondades de Dios en su vida? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tienen la bondad de Dios en su vida permanentemente, verdad? Porque dice la palabra del Señor que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Cuántos están sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Amén, muy bien. Ok, mire, hoy yo quiero compartir algo que al estarlo estudiando impactó mi vida acerca de un principio científico y que definitivamente tiene que ver con principios del reino, tiene que ver con los principios de Dios, con los principios del cielo, ¿verdad? Todos saben, o la mayoría ya saben que yo no soy muy dada a hablar de las mariposas. A mí como que las mariposas no se me dan mucho, ¿verdad? De hecho, no me gusta. Usted nunca me va a ver en un zoológico, en un, ¿cómo se llama? Mariposario. No sé qué me da, ¿verdad? O sea, esa no es precisamente algo que me agrade. Me causa como se diría en francés, un je ne sais quoi, un no sé qué. Pero no un je ne sais quoi del corazón, así de que siento mariposas en el estómago. No, yo siento lo contrario, como que me da, no sé si es miedito, no sé, pero al menos en Morelia, donde está el santuario de la mariposa monarca, ¿sí saben cuál es, verdad? Jamás me verá ahí, nunca me va a ver ahí. Dicen que es un espectáculo muy bonito, no lo dudo, las mariposas son muy lindas, pero a mí sinceramente no me encantan, ¿verdad? Lo que a mí más me gustan son las libélulas, ya se los he dicho, y de hecho estoy bien contenta porque solamente una vez dije que me gustaban las libélulas y bien lindas, muchas mujeres me regalaron libélulas. Bueno, o sea, en collar, no crean las libélulas vivas, sino collares, aretes, así me empezaron a regalar bien lindas, de verdad, que me siento bien contenta por eso. Sin embargo, hoy le voy a hablar acerca de un poquito de las mariposas. Por lo tanto, por lo que mi tema esta mañana se llama el efecto mariposa. Diga conmigo el efecto mariposa. Iglesia, ¿está lista para recibir la palabra del Señor? Sí, amén. Como el estruendo de muchas aguas, diga un fuerte amén. Ok, entonces yo sé que esta palabra va a ser para ti. ¿Cuántos habían escuchado hablar del efecto mariposa? Levánteme su mano. ¿Nadie? ¿Sí? ¿Algunos? Ok. Yo había escuchado, creo que hay una película que se llama El efecto mariposa. No la entendí cuando la vi, porque como que yo no había comprendido muy bien, pero lo que significa el efecto mariposa. Pero bueno, ahí les va un pequeño breviario cultural, ¿ok? Póngame mucha atención porque mire, no soy científica, pero lo estudié, lo más simple para que usted lo pudiera recibir, ¿ok? ¿Me va a poner atención? Ok, escuche bien lo que le voy a decir. En 1963, el climatólogo científico Edward Lorenz se levantó frente a toda la Academia de Científicos de Nueva York. En 1963, este climatólogo científico se levantó frente a toda una gran academia de climatólogos y científicos en Nueva York y les contó lo siguiente. Les dijo, miren, yo estaba en mi oficina haciendo mis cálculos del clima, porque acuérdense que era un climatólogo, estaba haciendo mis cálculos del clima y una de las variables que yo tenía era de 8 decimales. ¿De cuántos decimales? De 8 decimales. Y dijo, creo que son demasiados decimales, le voy a cortar. Entonces pasó de 8 decimales de su variable, de 8 decimales le quitó 2 y se quedó ¿con cuántas? Con 6 variables. Fue a su computadora, le quitó las 8, le restó 2 y le quedaron 6 variables. Ok, y luego dice, yo me salí de mi oficina, me distraje por un ratito, pero cuando regresé, volví a mi computadora y fui a mi gráfica. Acuérdense que era climatólogo, ¿me está siguiendo? Fui a mi gráfica y vi que mi gráfica ya no era lineal. Diga, gráfica lineal. ¿Cómo era su gráfica? Lineal.
había cambiado mucho por causa de las dos variables que le quité, por las dos decimales que le quité, y la forma que tenía su gráfica ya no era lineal, sino dice, hacía formas como alas de mariposa. O sea, solamente por haberle quitado ¿cuántas? 2 decimales, dice que cambió completamente su gráfica y vio que comenzó a comportarse como alas de mariposa. Entonces dice, y aquí es donde él postula su teoría y dice, cuando una mariposa bate sus alas, lo que produce es que las moléculas del aire se mueven. Y estos pequeños movimientos provocan que otras moléculas en el aire ¿qué? Se muevan. Y que a su vez estas moléculas hacen que otras moléculas en el aire se muevan así constantemente en el aire, al punto de, y aquí viene la frase famosa, si una mariposa en Hong Kong mueve sus alas, puede generar un huracán en Nueva York. ¿Cuántos habían oído esa frase? Si una mariposa, una pequeña mariposa bate sus alas en Hong Kong, puede provocar un gran huracán en Nueva York. ¿Cómo creen que reaccionaron la Academia de Científicos, todo el auditorio, frente a esta declaración? Se burlaron de él, se empezaron a reír, se llenó de carcajadas todo el auditorio y le dijeron, tú estás loco. ¿Cómo te atreves a decir que el aleteo de una pequeña mariposa puede generar todo eso? Bueno, 30 años después, ellos se dieron cuenta que Edward Loren, o como se diga, estaba poniendo la base, pónganme atención acá, estaba poniendo la base de lo que ahora se conoce como la teoría del caos. ¿Han oído de la teoría del caos? De ahí surge, del efecto mariposa de este científico, surge la teoría del caos. Entonces, físicos y matemáticos, ahorita estamos en clase de ciencia, acuérdense, físicos y matemáticos, 30 años después explicaron que esto que él dijo no era ninguna locura. Lo que Edward Loren dijo no era una locura y explicaron la teoría del caos. ¿Cuántos conocen la teoría del caos? ¿O han escuchado que hay una teoría que es la teoría del caos? Ok, la teoría del caos básicamente es que en el universo existen sistemas que no son precisamente lineales. ¿Se acuerdan de la gráfica lineal de Edward Loren? Dijo, la teoría del caos dice que en el universo no solamente hay precisamente sistemas lineales. ¿Qué es un sistema lineal? ¿Qué es un sistema lineal? Fíjate bien, cuando tú ejecutas una causa y ya sabes cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, si yo le pego a un perro que es bravo, si yo voy caminando y pateo a un perro que es bravo, ¿qué es lo que voy a esperar? No voy a esperar que me mueva la cola y que brinque de alegría. ¿Qué va a pasar? Me va a atacar. Ese es un sistema lineal. Es algo que va proporcional, el resultado va proporcional a lo que yo efectué. ¿Me estoy explicando? Un sistema lineal es, yo ya predije cuál es el resultado de lo que yo hice. Por ejemplo, si yo como todos los días, me como 3 donas, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Voy a seguir en el mismo peso? No. ¿Mande? Ajá, o sea, tarde o temprano la que va a tener forma de dona va a ser otra, ¿verdad? Entonces, ese es un sistema lineal. ¿Por qué razón? Eso es algo que hasta se usa por sentido común. Pero la teoría del caos dice que no precisamente el universo cuenta con sistemas lineales. También existen variaciones, diga conmigo, variaciones. Ajá. Entonces la teoría del caos dice que el universo no solo tiene esos sistemas lineales, sino que se rige también por algo que se llama el sistema del caos. Diga conmigo, caos. ¿A cuánto le gusta la palabra caos? ¿Qué es un caos? Ya comenzó el caos. Me acuerdo cuando vi la película de Titanic y que uno de la gente rica estaban muy diplomáticamente caminando, pero de pronto escucharon disparos. Y dicen, ya comenzó el caos, algo que se sale de control. Por mucho que habían hecho precisiones para el Titanic,
ellos creyeron en la teoría del sistema lineal, sin embargo no contaban que el barco podía chocar con un iceberg, diga conmigo, variaciones que provocaron el caos. ¿Me entendió? Ay, bueno, lo estudié mucho para que usted lo entendiera. Entonces eso fue lo que descubrió Edward Loring. Dijo, si yo cambio, aunque sea 2 decimales a algo, el resultado va a ser diferente. Y de ahí surge la teoría del caos, ¿verdad? Entonces se produce un efecto completamente diferente. Ahora, la teoría del caos la podemos ver en la vida cotidiana, ¿sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Me están siguiendo? Sí, la teoría del caos la podemos ver cotidianamente, ¿verdad? Y ¿sabes qué te dice la teoría del caos? Que la rutina no existe. A pesar de que tú seas una persona, ¿cuántos son personas de rutina? Que les gusta hacer diario lo mismo, pero ¿sabías que la rutina no existe perfectamente? No existe perfectamente, aunque nos esforcemos en hacerla. Yo aplaudo a los que tienen una rutina, ¿verdad? Pero no existe porque los factores externos como un semáforo, bloqueos, una marcha, ¿verdad? Una manifestación, el clima, un accidente, una enfermedad o lo que sea, ¿qué es lo que sucede? Altera el ciclo. ¿Hasta aquí vamos bien? Híjole, yo voy a ser re buena maestra me hubiera vuelto maestra de la primaria. Ay, no es cierto. Entonces, por lo tanto, hay cosas que se salen de nuestro control. ¿Cuántos saben que no tenemos el control de las cosas? Todos sabemos que no tenemos el control de las cosas y no podemos, di conmigo, no puedo cambiar el curso de las cosas. ¿Sabes quién es el único que tiene el control de todo? Dios. Porque yo espero una cosa y resulta otra. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Aunque tú hagas todo perfecto. Me acaba de decir mi hermana Gali que hizo un arroz con leche y lo hizo justo como decía en YouTube la receta. Y dice, no me salí ni a diestra ni a siniestra, diría la palabra. Lo hice perfecto. ¿Y qué creen? No le salió. Algo no le salió, ¿por qué? Porque a lo mejor cambió una variante, la temperatura de la estufa, las ollas, porque ¿cuántos saben que las ollas son caprichosas? Entonces no puedes hacer arroz en todas las ollas, ¿verdad? Necesitas, ¿saben? O sea, en lo cotidiano existe la teoría del caos. Ahora, todo esto, ¿por qué? ¿Por qué les cuento de variables? ¿Verdad? El resultado completo. ¿A qué viene toda esta información? Me vas a decir, pastora, ya me estás durmiendo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Porque cada vez que yo veo la teoría del caos y la entiendo ahora. ¿Cuál es el efecto mariposa? Ahorita se lo voy a explicar bien. Cada vez que yo veo la teoría del caos, amo más la palabra de Dios. Amo más al Dios que está por encima del caos. Amo más encima del caos. ¿Sabes por qué? Porque este libro, esta palabra de Dios que fue escrita, ¿cuántos saben en cuántos años aproximadamente? De 1500 a 1600 años, por alrededor de 40 autores inspirados por el Espíritu Santo, para que no se te olvide. La palabra de Dios tiene 66 libros dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. En un periodo de 1500 a 1600 años fue escrita la palabra del Señor y aproximadamente 40 autores inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué es lo genial? Que vemos a Dios, y escucha lo que te voy a decir. Yo veo, al leer la palabra de Dios, yo veo a Dios navegando por encima de las variables de la historia. Yo veo a Dios obrando por encima. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Jesús dijo en el Antiguo Testamento, dice el Señor, voy a enviar al mundo. En Génesis 3 dijo, voy a enviar a mi hijo a morir. ¿Verdad? Que le dijo a la serpiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya estaba profetizando la venida del Hijo de Dios. Pero me encuentro en Mateo y vino Jesucristo. Veo el cumplimiento de la palabra. Luego veo en el Antiguo Testamento al profeta Isaías. 6000 años atrás de que Cristo viniera, dice Dios, ¿quieren señales? Ok, les daré una señal. He aquí que la Virgen
concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego vengo al Nuevo Testamento, ya se me cambió aquí, y vengo al Nuevo Testamento y dice la Biblia, y María, siendo virgen, concibió por obra del Espíritu Santo. ¿Ves cómo se cumple? ¿Sabes quién es el que a veces ejerce variaciones para que no se cumpla la palabra de Dios? Satanás. Satanás, cuando Dios profetiza en el Antiguo Testamento, Satanás forzosamente quiere que no se cumpla la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? No se me duerma, por favor, no se me duerma. Vemos también en el Antiguo Testamento que dice la palabra, y vendrá un antecesor que preparará el camino para el Mesías. Y vemos en el Nuevo Testamento que dice, y su nombre era Juan el Bautista, que ha preparado el camino del Mesías. ¿Se cumplió, sí o no? Y también vemos que el profeta Joel, y este me gusta mucho, en el Antiguo Testamento dijo, porque en aquellos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, etcétera, etcétera. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios generacional? Nuestro Dios es un Dios de generaciones. No solo está pensando en ti, está pensando también en tus hijos y en los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuánto le dan la gloria, Señor, por eso? Porque tenemos un Dios de generaciones. Y vemos que el profeta Joel dijo, y derramaré sobre toda carne. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, que dice la palabra del Señor, que vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo toda carne. Iglesia, Dios es un Dios que es 100% confiable. Si tú dudabas de la veracidad de Dios, si tú dudas todavía de las promesas de Dios, Dios es un Dios que es 100% confiable. Di conmigo, Dios es confiable. Porque todo lo que habla su palabra, ¿cuántos saben que se ha cumplido? Y sabes, se va a seguir cumpliendo. Todo lo que Dios te habló se va a cumplir. Yo quiero que tú levantes tu mano y digas, todo lo que Dios habló se cumplirá sobre mí. Ahora yo quiero que lo digas con toda convicción, porque Dios es un Dios confiable. Todo lo que Dios habló sobre mí, sobre mi casa y sobre mis hijos se cumplirá a su debido tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aunque los científicos quieran calcular y quieran medir a Dios, nuestro Dios está por encima del caos. Dios está por encima del caos. Ahora, vivimos en un mundo que está lleno de caos, ¿sí o no? La pregunta sería, ¿en qué punto, piensa en ti misma o en ti mismo, en qué punto del caos te encuentras en este momento? ¿En qué punto de tu caos, en tu casa, caos interno? Porque podemos tener caos interno. ¿En qué punto de tu caos te encuentras en este momento? Porque ha habido variables que han alterado lo que tú esperabas. A lo mejor no resultó lo que tú esperabas, ¿verdad? O quizá te preguntaste, ¿quién le va a poner o en qué momento Dios va a venir y va a ponerle orden a mi vida, a nuestra vida? No sé tú, pero yo necesito que Dios todos los días ponga orden a mi vida. ¿Cuánto necesitan que Dios traiga orden al caos? Yo necesito que todos los días, ¿sabes por qué? Porque Satanás se ha empeñado en desajustar tu mente, en traer caos a tu familia, en traer caos a tus emociones. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Pero la palabra de Dios, junto con el poder del Espíritu Santo, ¿qué trae? Orden. ¿Se acuerdan cómo Dios ordenó la tierra? Dice que el Espíritu Santo revoloteaba como gallina, dice eso el original. En el original dice, se movía, dice la Reina Valera. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero dice que revoloteaba como gallina y provocaba vibraciones y trajo orden a la tierra. No sé si estás esperando que Dios traiga orden a tu casa, pero yo sí estoy esperando que Dios siga trayendo orden a mi casa, orden a mis hijos. Entonces, ¿en qué punto del caos te encuentras, verdad? Pero viene Dios y te dice, yo gobierno por encima del caos, iglesia, y yo tengo control de todas las variables de tu vida. Yo tengo control, te dice Dios. Bueno, yo creo que esa es una muy buena noticia para el que la quiera recibir. Yo tengo control de todas las variables de tu vida. Lo que para ti es algo que no esperabas, dice el Señor,
no te preocupes, yo tengo control porque yo conozco el fin de todas las cosas. Yo conozco el fin de todas las cosas. Por eso Dios, en medio del caos, lo que provoca son leyes espirituales en las cuales yo me tengo que afianzar. Mira, así como existe la ley del caos, la ley de la gravedad, existen leyes espirituales. ¿Me estás siguiendo? Leyes espirituales que estableció Dios en su palabra. Y te voy a decir una cosa: Dios quiere que te sometas a Él. Escucha esto. Dios quiere que nos sometamos a Él. Pero aún si no te sometieras a Dios, aún si no nos sometiéramos a Dios, Él es soberano de todas las cosas. Gracias. A ver, ¿ya me escucho mejor? Ok. Ay, sí se oye más bonito. A pesar de que yo no me someta a Dios, oiga, todo lo demás sí me lo escuchó o no me lo escuchó. Sí, bueno, ok. Él es soberano, diga conmigo, Él es soberano de todas las cosas. A pesar del caos que pueda reinar, a pesar de lo que tú no puedas cambiar, Él es soberano, porque te voy a decir algo: hay una tremenda bendición cuando decides someterte a la voluntad de Dios que está por encima de todas las cosas. Hay una bendición sobre aquellos que deciden someterse a la voluntad de Dios. Ahora bien, mira, cuando la mariposa, antes de convertirse en mariposa, está dentro de un capullo de seda. Todos sabemos eso, ¿verdad? Está dentro de un capullo de seda. Y todos aprendimos en la primaria que ahí se llevaba a cabo una ¿qué? ¿Una qué? Una transformación, y es una metamorfosis. La mariposa sufre una metamorfosis dentro del capullo de seda, donde tiene que, yo lo veo así, el gusano tiene que exponer y explotar y esforzarse con todos sus órganos para convertirse en una mariposa. Dentro del capullo de seda sucede una metamorfosis, una transformación. La palabra metamorfosis viene de la palabra griega metanoia. Diga, metanoia. ¿Qué significa metanoia? Cambio, transformación. ¿Cuántos necesitan ser transformados? ¿Cuántos necesitan cambios? Yo necesito cambios en mi vida. Yo necesito transformación de mi mente. Yo necesito transformación para ser mejor mamá, para ser mejor esposa. Yo necesito un cambio, necesito renovar mis pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque Satanás viene y ataca los pensamientos, pero ¿cómo vas a reaccionar frente a los ataques del diablo? En la transformación mediante el Espíritu Santo. Amén. Y fíjense que en Éxodo 30, ya, ahora sí voy a leer la palabra para aquellos que dicen, no han leído la palabra. Éxodo 34:35 dice: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, ¿se acuerdan del rostro de Moisés cuando bajaba del monte, cuando estaba en la presencia del Señor? Veían, ¿qué veían? Que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Aquí la palabra resplandeciente, el rostro de Moisés, resplandeciente en el original hebreo es se le transformaba. ¿Cómo se veía Moisés cuando bajaba? Yo creo que no parecía Moisés, se le transformaba, es decir, Moisés se metamorfizaba en la presencia de Dios. ¿En dónde se metamorfizaba, iglesia? En la presencia de Dios. La metamorfosis o el cambio que necesitamos en nuestra vida se va a llevar a cabo únicamente cuando nos exponemos a la presencia de Dios. Cuando tú entras a la presencia de Dios, el cambio sucede, di conmigo, el cambio sucede en la presencia de Dios. No sucede, mira que si te digo en la presencia de Dios, a lo mejor vas en tu coche, en tu camioneta y vas en la presencia de Dios, ¿verdad? Vas adorando a Dios, vas hablando, ahí está la presencia de Dios. Cuando te expones a la presencia de Dios, la presencia de Dios puede descender en el baño. Sí, a lo mejor te estás bañando, a lo mejor estás a solas, dices yo aquí que nadie me escuche, ahí desciende la presencia de Dios y ahí sucede una
metamorfosis. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no vino a hacerte remiendos a tus ropas viejas. Cristo vino a no vino a ponerte una bendita sobre tu pecado, un curita sobre tu pecado. Cristo nos vino a hacer nuevas criaturas. El Señor nos vino a transformar. Entonces, ¿cuántos quieren vivir en esa transformación? Entonces, diga conmigo, es tiempo de vivir en una verdadera transformación. Tenemos, iglesia, familia de Dios, tenemos que vivir en una verdadera transformación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, Dios está por encima de las variables. Di conmigo, Dios está por encima de las variables. A ver, las variables las provocamos nosotros cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Las variables las provoca Satanás. Las variables las provoca la carne, los pensamientos. Yo venía con un pensamiento, pero ya me enojé. Yo venía con una actitud, pero ya me enojé. Yo venía con, ¿me explico? Y no se cumple la voluntad de Dios por esas variables, porque yo decidí salirme de la voluntad de Dios. Te voy a leer lo que dice Isaías 44, 6 al 8. Iglesia, ¿me está siguiendo? Dice Isaías 44, 6 al 8. ¿Y está ahí? Así dice el Señor de los ejércitos, Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién como yo? Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y predije hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, dice el Señor. No hay otra roca, no conozco ninguna. Y cuando el Señor habla de roca es porque en ese tiempo la gente se hacía imágenes de roca, de piedra, y dice: yo soy la roca. Yo soy la roca viva, el que permanece en mí no caerá. Dios está por encima del caos. Dios está por encima de los gobernantes. Dios está por encima de la naturaleza. Dios está por encima de tus hijos. Dios está por encima de tu economía. Dios está por encima de la enfermedad. Oiga, estas son buenas noticias. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dios está por encima de toda circunstancia, iglesia, familia de Dios. Entonces la pregunta es: ¿somos marionetas en las manos de Dios? Porque como Él tiene el control de todas las cosas, ¿somos marionetas en las manos de Dios? No, ¿verdad? No somos marionetas en las manos de Dios. Hay algunas personas que piensan que sí y dicen: Dios decidió, este es bueno y este es malo. A este le voy a dar bendición y a este maldición. Hay gente que piensa eso, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que Dios siempre nos invita a hacer su voluntad. Dios te invita a reunirte, a asistirte, a congregarte, a asistir a la iglesia. Dios te invita a hacer su voluntad. Dios te invita a obedecer. Dios te invita a perdonar. Dios te invita a hacerlo. Pero sabes, dice el Señor: yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. O sea, no soy marioneta delante del Señor. Escoge la vida. Dile al que está junto a ti: escoge la vida. Escoge vivir. Pero sabes, Dios también es justo y Dios ejecuta también su palabra. O sea, Él es fiel también a su palabra. Entonces, ¿por qué a veces la gente cae en ruina? Porque Dios lo advirtió primero. Pero si la gente se sale de la voluntad de Dios, esa persona cae en ruina no porque Dios haya decidido así, sino porque yo decidí salirme de su voluntad. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? A diferencia de la teoría del caos, que es variable, Dios no cambia. Diga conmigo: Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra. Dice ni sombra, o sea, ni un asomo de variación. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y el que se alinea a su voluntad va a recibir la bendición de Dios. Yo creo en un Dios que está por encima de todas las cosas. Yo creo en un Dios que hace su voluntad, en aquellos que hacen la voluntad de Dios. Yo creo en un Dios de misericordia cuando hacemos misericordia, porque Él es justo y Él ejecuta su palabra para darnos plenitud de vida. Amén. Por ejemplo, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Escoge lo mejor. ¿Sí le dices tú a tu hijo eso?
Si le decimos a nuestros hijos eso, escoge lo mejor, escoge hacer lo mejor. Lo mismo Dios, porque Él es un Padre por excelencia. Y mire, ¿se acuerda del profeta Jonás en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento el profeta Jonás, ¿quién era? Él era un siervo de Dios. Y Jonás escuchaba la voz de Dios. Hasta que un día, Dios le mandó una misión que no le gustó a Jonás. Yo estoy bien feliz cuando Dios me manda una visión hermosa que a mí me encanta, ¿verdad? Ir a Hidalgo y comer barbacoa y qué padre. Pero si Dios me dice ve a otro lugar, no me gusta. Me tiene que gustar, ¿verdad? Así estamos muchos de nosotros, ¿verdad? Nos encanta solo cuando Dios no me saca de mi comodidad. Dios sacó de su comodidad a Jonás. Lo sacó. Es que es bien padre predicar y profetizar. Y Jonás nada más decía, así dice el Señor, así dice la palabra del Señor. Y se paraba y todos decían, Jonás, ¿hoy tienes una profecía para nosotros? Sí, así te dice el Señor. Y se regresaba a su casa y estaba tranquilo. Pero luego Dios lo saca de su comodidad y le dice, ve a Nínive. Fíjense cuál era la misión de Jonás. Fue enviado a Nínive, a un pueblo que era enemigo de Dios, a hablarles de la misericordia de Dios. Y eso no le gusta a Jonás. ¿Cómo un pueblo enemigo, me está siguiendo? Un pueblo que era enemigo de Dios, no, ¿cómo les voy a ir a hablar de la misericordia de Dios si son enemigos de Dios? A esos que les caiga un trueno, ¿verdad? Y dice la Biblia que Jonás buscó un barco y se fue al lado contrario donde Dios lo había mandado. Entonces Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios. Pero ¿cuántos saben que no podemos huir de la presencia de Dios? Dile al que está contigo, dile al que está junto a ti, tú no puedes huir de la presencia de Dios. Dile, aunque te escondas, aunque yo no quieras venir a la iglesia, tú no puedes huir de la presencia de Dios, no podemos huir. Y Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él todavía no había leído el Salmo 139 que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Pero Jonásito todavía no había leído eso, porque Jonás es antecesor del rey David. Entonces, todavía no leí el Salmo 139. Entonces, ¿cuál fue la variable de Jonás? Le renunció a Dios. Le renunció a Dios. No obedeció a Dios. Esa fue una variable de Jonás. Mira, Jonás no era una marioneta de Dios, ¿se da cuenta? Jonás no era una marioneta de Dios, él tomó su propio camino. Pero la gracia es mayor. Digan conmigo, la gracia y la misericordia de Dios son mayor. Y en esa gracia Dios, como Dios quiere cumplir sus propósitos en ti y en mí, Él manifiesta su misericordia. ¿Y sabes qué sucedió? Le mostró la misericordia a Jonás. Y Jonás ya estaba en sandalias, en traje de baño, ya se había puesto bronceador, lentes de sol, ya tenía una piñita colada y ya estaba en la cubierta del barco, estaba bien tranquilito, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios mandó una gran tormenta. O sea que las tormentas no solo vienen del enemigo. ¿Quién mandó la tormenta, iglesia? Dios mandó la tormenta. Dios envió la tormenta. Y escucha esto, las tormentas que Dios envía también hablan de su misericordia. Cuando te encuentras en una tormenta, piensa, es Dios hablándote. Es de la misericordia de Dios volviéndote otra vez a su camino, volviendo otra vez a hacer su voluntad. Entonces Dios envía tormenta porque sabe que muchas veces tomaste malas decisiones y Él te vuelve otra vez a su camino. Así que cada decisión que tomamos sí importa. Y quiero que con mucho cariño le digas al que está junto a ti, cada decisión tuya sí importa. Vamos, díselo. Cada decisión tuya sí importa. Di conmigo fuerte, sí importa. Sí importa. No caen en saco roto, sí importa. Todo lo que hagas adentro de tu casa, afuera de tu casa, sí importa. Que no te ve tu esposa, pero sí importa. Que no te vieron tus papás,
sí importa. Sí importa. ¿Sabes quién te está viendo? Dios. Hay una variable. ¿Sabes qué hiciste? Aleteaste las alas y van a tener un efecto. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿sabes qué dijo el capitán? ¿Sabes qué pensó el capitán del barco? Dijo, caray, hoy iba a ser soleado. Yo vi el pronóstico del tiempo, iba a ser soleado. ¿Sabes qué? ¿Por qué está esta tormenta? Algo no está bien. Algo no está bien, y dice la Biblia que tuvo miedo y que dijo, veamos por causa de quién. Híjole, eso es bien tremendo. ¿Por causa de quién ha venido este mal? ¿Por causa de quién ha venido este mal? Las decisiones que tomas no solamente te van a repercutir a ti, iglesia, van a repercutir sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Las alas que batas ahora van a repercutir para después. Porque a lo mejor es algo, hay una pequeña decisión, es que no lo quiero hacer, es que me salgo tantito de la voluntad de Dios. Eso repercute. El mismo capitán del barco dijo, a ver, vamos a ver de quién es la culpa, porque esto no es normal. Esto no es normal. Y la pregunta sería, ¿sobre quién van a repercutir tus buenas o tus malas decisiones? Lo que hay en tu corazón repercute sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. ¿Sabes? Porque de eso nos habla el efecto mariposa. Nos habla de ejecutar reacciones, ¿verdad? De acciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Qué decisiones, qué hiciste esta semana incorrectamente y que van a repercutir después? ¿Qué estamos haciendo bien hoy también y que van a repercutir después? Y yo vi que fíjate que cuando las mariposas monarca que salen de Morelia, ¿verdad? ¿Sabes hacia dónde tienen que volar? Emprenden un viaje hacia Canadá. Pero una mariposa no es capaz de llegar de Morelia a Canadá. Tienen que pasar 4 generaciones de mariposas para que puedan llegar a más de 5,000 kilómetros a Canadá. ¿Te das cuenta? O sea, tú como individuo, lo que tú decidas, yo le pido al Espíritu Santo que abra tu entendimiento, va a repercutir sobre tus hijos, y tus hijos van en el nombre de Jesús a hacer lo correcto para luego pasarle la estafeta a tus nietos hasta la 3ª y 4ª generación, dice el Señor, de los que me aman. No sé si entiendes lo que te estoy diciendo. Para llegar a donde el Señor te quiere llevar, no solamente eres tú, son tus próximas generaciones. Son tus próximas generaciones, bueno o malo. Por eso el Señor dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Levanta tu mano y di, se trata de escoger hacer lo correcto. Se trata de escoger hacer lo correcto. Y si hasta hoy no habías hecho lo correcto porque tú pensaste que Dios no iba a hablarte, que a lo mejor todo iba a salir cool, todo iba a seguir padre en tu vida, el Señor te dice, sí repercute. Sí repercute. Y para que tú llegues a la misión que Dios te dio, a ti, a los hijos y a los hijos de tus hijos, tienes que comenzar a hacer lo correcto, tú y yo. ¿Me estoy explicando? Tenemos que comenzar a hacer lo correcto delante de Dios. Mire, a mí me conmueve mucho el corazón de Dios. Me gustaría que pasara el del piano. Me conmueve mucho el corazón de Dios porque no recordé en qué parte de la escritura y con qué versión, pero yo un día leí esto. Y dice Dios, ¿por qué les cuesta tanto amarme? Hay una versión que así dice, ¿por qué les cuesta tanto amarme? ¿Qué les he hecho yo sino el bien? Dice el Señor. Y quiero terminar con este versículo, con este texto de Deuteronomio 30, 19 al 20. Y así como estás en tu lugar, sentado, yo quiero que escuches esta palabra que hoy te habla el Señor y te dice, Deuteronomio 30, 19 al 20 dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de las decisiones que tomes. Te lo voy a leer otra vez. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de las decisiones que tomes. Ay, si eligieras la vida, dice el Señor.
pero hasta es un ay de Dios, ¿sabes? Los ayes de Dios son importantes verlos. Y Jesús y el Señor dice, ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. A mí me conmueve eso de Dios, porque es como un ay de amor, como un ay de te estoy atrayendo a mí. Puedes elegir esa opción al amar, dice el Señor, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y así, y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Tus acciones, iglesia, sí importan y van a repercutir sobre tus generaciones. Quisiera que te pusieras de pie, por favor. Tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios y no quiero que te distraigas. Tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Quisiera que con tus ojos cerrados pudieras permitir que el Espíritu Santo te ministre. Tú ya sabes, iglesia, cuál es la voluntad de Dios. Él te ha hablado de diferentes maneras. El Espíritu Santo te ha hablado de diferentes maneras. Y Dios nos dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, hazlo. Si hoy el Señor te está hablando, dice el Señor, hazlo, no endurezcas tu corazón. Porque tú no sabes qué efecto va a producir en ti, en tus generaciones y en las siguientes generaciones. Si tú quieres, levanta tus manos y ahí donde estás en tu lugar, Raúl y Lili van a pasar a ministrarte, el pastor David también. Ahí donde tú estás, levanta tus manos. Oh Señor, gracias, Padre. Ay, si eligieras la vida, dice el Señor. Ay, si tú eligieras hacer mi voluntad, dice el Señor. Ay, si tú voltearas a verme a mí, dice el Señor. Ay, si tú lo hicieras, la bendición que yo tengo preparada para ti vendría sobre tu casa, te abriría más las ventanas de los cielos, te bendeciría. Ay, si te alinearas a mi perfecta voluntad. Oh Señor, oh Padre, hoy decidimos en el nombre de Jesús. Cuánto nos conmueve tu corazón, Señor. Yo no sé qué evangelio te han presentado, quizás un evangelio de imposición, de cargas, porque te cuesta trabajo amar al Señor, porque quizás te cuesta trabajo perdonar, obedecer su palabra, te cuesta trabajo soltar el pasado, pero quizá porque no has conocido al Dios de la gracia, al Dios que está por encima de todo caos, al Dios que está por encima de todo caos mental, de todo caos emocional. Pero para eso ha venido Cristo Jesús. Para eso vino el Hijo de Dios, para romper tus yugos en el nombre de Jesucristo. Los yugos se rompen ahora en el nombre de Jesús, de amargura, de tristeza, de duda, de angustia, de resentimiento. Yugos del pasado se rompen ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, yo clamo, Señor, para que todo yugo, Señor, de fobia, de miedos, de temor en la noche, tu palabra dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti, pero a tu casa, pero a los tuyos no llegará, no llegará. Toma la palabra en el nombre de Jesús. Hoy le hablo a la iglesia de Cristo que quiera determinarse a esta hora a hacer lo correcto, en el nombre de Jesús, a hacer lo correcto, a enmendar su caminar, a comenzar a hacer la voluntad de Dios. Hoy decide comenzar a bendecir tus próximas generaciones, tus próximas generaciones. Dile al Señor, son benditas mis generaciones, Señor. Y si aquí no están tus familiares, clama por ellos. Clamamos, Señor, por nuestros familiares que no están aquí, Señor. Padre, que a través de mí yo soy una puerta de bendición. Hoy decido batir mis alas porque quizás, Señor, yo podría decir que, o tú podrías decir,
Iglesia, que hay cosas que la gente no ve, que no ven tu esfuerzo, que no ven lo que tú haces, pero Dios sí la ve, y eso repercute en la eternidad, eso repercute sobre tu casa. Si tú has perdonado muy dentro de tu corazón, Dios lo ve. Si tú decidiste sacar la amargura, Dios lo ve. Si tú decidiste seguir obedeciendo y sirviendo al Señor a pesar de los demás, Dios lo ve, porque el Señor al que va a pedirte cuentas es a ti, no a los demás por ti. Oh Señor, hoy decidimos, Señor, hoy iglesia, familia de Dios, decide hacer tu voluntad, Señor. Hoy creemos que la cobertura tuya viene sobre nosotros, que la cobertura tuya, Señor, estamos bajo la sombra del que todo lo puede. Estás bajo la sombra del omnipotente, a pesar de que en tu casa haya caos. Hay casas que tienen caos, hay hogares que tienen caos, pero el Señor es el Dios del caos, está por encima del caos. Él gobierna por encima de ese caos, Él gobierna por encima de la enfermedad, Él gobierna por encima de las dudas, Él gobierna por encima de un matrimonio fallido, de un matrimonio que está a punto de colapsar. Dios gobierna, y cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, Él comienza a trabajar, Él comienza a obrar a tu favor, Él comienza a hacerlo, pero no es que Él viva para ti. Dios no vive para nosotros. Nosotros tenemos que vivir para Él. Nosotros vivimos para hacer su voluntad. Nosotros fuimos creados para hacer su voluntad. Hoy nos determinamos, Señor, a hacer tu voluntad esta mañana, Señor. Bendice nuestros hogares. Si tienes ahí a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, ¿por qué no los bendices y los abrazas y le dices: yo hoy me determino a bendecir mi casa, yo hoy me determino a hacer la voluntad de Dios? Vamos, iglesia, es una mañana de determinación, es una mañana de bendición, es una mañana donde tú tienes que comenzar a bendecir, y si tienes que decir: perdóname porque no me he portado de la mejor manera contigo, vamos, díselo en el nombre de Jesús, porque eso es algo que va a repercutir para tus generaciones. Eso es algo que el Señor está viendo en este momento. Oh, en el nombre de Jesús bendecimos a tu iglesia, Señor. Declaramos, Señor, que vienen sanidades ahora, que viene la metamorfosis que necesitamos, el cambio de mentalidad, que tenemos la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, toda carga te la entregamos a ti. Si vienes todavía cargado, ya no cargues más con eso. Ya no cargues más. Perdónate también a ti. Perdónate a ti, porque si el Señor te perdona, tú también te tienes que perdonar. Si Dios ya te perdonó, sé libre tú también. Y di: yo me perdono, porque lo que hace el enemigo es recordarte tu pasado. Pero di: yo hoy me perdono, porque soy hijo de Dios, porque soy hija de Dios, y comienzo a tener una vida de bendición, una vida de restauración sobre mi casa, sobre mis hijos, porque yo sí quiero llegar a la meta. No sé tú, pero yo sí quiero llegar a la meta con mis hijos hasta la tercera y la cuarta generación, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dale gracias, gracias, gracias. Tu presencia está aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia se mueve en este lugar, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te amamos, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Y dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya.